Ya tenemos hecha la primera fase y ahora vamos a empezar lo que es la segunda fase. Vais a daros cuenta que es lo que hemos hecho hasta ahora de diseño, pero invertido, para que vaya creando este rombo, perdón, en el dibujo. Así que vamos a ello. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Bueno, como siempre hacemos el punto de borde y después 2 puntos bajos. Cuatro puntos altos. Siete puntos bajos. Tres puntos altos. Tres puntos bajos. Tres puntos altos. Y ahora 7 puntos bajos. Cuatro puntos altos. Y ahora aquí 2 puntos bajos. Perdón, 3 puntos bajos. Y hasta aquí será la secuencia a repetir. Terminamos con 3 puntos bajos, no con 2. Y más estos 2 serán 5, que son los 5 que tenemos que cubrir aquí, ¿veis? Repetimos la secuencia hasta el final. Vamos con la fila 32 y vamos a hacer el punto de borde y después 2 puntos altos. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Cinco puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos.
3 puntos altos, tres puntos bajos, un punto alto, cinco puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, y 3 puntos altos. En el tercero podemos enganchar, igual que ha sucedido en la fila anterior de este mismo color, ya que es un tramo de 5 puntos, pues enganchamos así, como cada vez, para que quede más de una sola pieza. Entonces hasta el tercer sería la secuencia que hay que repetir. Después, como aquí hemos hecho dos, serían este que he hecho ahora y este. Y esto ya es parte de la segunda secuencia. Y vamos a seguir. 4 puntos bajos. Y así repetimos secuencia, ya sabéis, hasta el final. En esta fila vamos a hacer el punto de borde, como siempre. 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Un punto bajo, 2 puntos altos, un punto bajo, 2 puntos altos, un punto bajo, perdón, 2 puntos bajos, 2 puntos altos, tres puntos bajos, dos puntos altos, dos puntos bajos, dos puntos altos, un punto bajo, dos puntos altos, un punto bajo y 3 puntos altos. Y 4 puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que vamos a repetir. En esta fila hacemos el punto de borde, 2 puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos,
un punto alto en el siguiente, 2 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, un punto alto, siete puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, y 3 puntos bajos. Hasta aquí será la secuencia a repetir. Hacemos el punto de borde, después hacemos 4 puntos bajos, cuatro, 2 puntos altos, siete puntos bajos, siete no, 9, 8 y 9, 9 puntos bajos. Ahora 5 puntos altos, enganchamos el tercero, nueve puntos bajos, dos puntos altos, y 5 puntos bajos. Esta es la secuencia a seguir hasta el final. Hacemos el punto de borde como siempre y hacemos 3 puntos bajos. Un punto alto, dos puntos bajos, dos no, cuatro y 5 puntos bajos, un punto alto, uno, dos, tres, 4 puntos bajos, un punto alto, 5 puntos bajos, un punto bajo,
perdón, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, cinco puntos altos, bajos, un punto alto, y 4 puntos bajos. Esta será la secuencia que vamos a seguir hasta el final. Hacemos el punto de borde y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Hacemos un punto alto, dos, tres y 4 puntos altos. Un punto bajo, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, 3 puntos altos, dos puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, un punto bajo y 4 puntos altos. Dos y 5 puntos bajos. 5, 6. 6 puntos bajos y hasta aquí será la repetición. La secuencia que hay que repetir. Tenemos el punto de borde hecho y vamos a hacer 1, 2, 4 puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, dos puntos altos, dos puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, dos puntos altos, un punto bajo,
un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, y un punto alto. Y hasta aquí será la secuencia. Repetimos hasta el final. Hacemos el punto de borde y después hacemos 5 puntos. 1, 6 puntos bajos, 3 puntos altos, un punto bajo después de los 3 puntos altos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, tres puntos altos, y 7 puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que hay que seguir hasta el final. Hacemos el punto de borde y empezamos haciendo un punto alto. Ahora hacemos 4 puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, tres puntos bajos, perdón, dos puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, tres bajos,
un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto y un punto bajo. Esta es la secuencia a repetir. En esta fila hemos hecho el punto de borde y 7 puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos altos, cinco puntos bajos, dos puntos altos, tres puntos bajos, dos puntos altos, cinco puntos bajos, dos puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto. Hasta aquí la secuencia que hay que seguir hasta el final. Después seguiríamos como la segunda secuencia y así. Hacemos el punto de borde, un punto bajo, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, nueve puntos bajos, nueve no, 10 puntos bajos, un punto alto, diez puntos bajos, nueve y 10, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto y dos puntos bajos. Esta es la secuencia a repetir. Hacemos el punto de borde y después un punto alto. Después hacemos 7 puntos bajos, 3, 4 y 7.
Aquí hacemos 8 puntos altos. Ya sabéis que si el tramo es muy largo, cada 3 podemos enganchar detrás. Este volvemos a enganchar. 6, 7 y 8. Seguimos con 3 puntos bajos. Y volvemos a hacer 8 puntos altos. Up. 7 y 8 puntos altos. Ahora aquí hacemos 7 puntos bajos. Un punto alto. Y un punto bajo. Y hasta aquí sería la secuencia que hay que repetir. Seguiríamos con la segunda secuencia. Punto alto. 7 puntos bajos. Y así seguiríamos hasta el final. Hacemos el punto de borde, hacemos 2 puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, ocho puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, 8 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos y un punto alto. Esta es la secuencia a repetir. Hacemos el punto de borde, un punto bajo, un punto alto, siete puntos bajos,
6 puntos altos. Enganchamos ahora aquí en este. Y hacemos 3 más. Hacemos ahora 2 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Seis puntos altos. Siete puntos bajos. Un punto alto. Y dos puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que vamos a repetir. Hacemos el punto de borde. Vale, ahora hacemos un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Seis puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Un punto alto. Seis puntos bajos. Un punto alto. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos el punto de borde. Dos puntos bajos. Un punto alto. Yo aprovecho para esconder la hebra. Vosotros, si queréis, la podéis esconder después al finalizar la labor. Los podemos esconder con una aguja. Hacemos 7 puntos bajos, perdón. Cuatro puntos altos. Dos puntos bajos.
un punto alto, un punto bajo, un punto alto, dos puntos bajos, cuatro puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto, y tres puntos bajos. Hasta aquí la secuencia. Después seguiríamos con la segunda secuencia, dos puntos bajos, un punto alto, y así hasta el final. Aquí 7 puntos bajos, cuatro puntos altos, y así repetiremos tantas veces como hemos decidido hacer la secuencia. Ya sabéis que en mi caso son 4 veces el diseño. Vosotros depende de lo ancho que queráis. Hacemos el punto de borde, hacemos 2 puntos altos, dos puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos y tres puntos altos. En este caso el tercero lo podemos enganchar, ya que siguiendo la secuencia al final son 5 puntos altos continuados y ya sabéis que es mejor enganchar atrás para que quede de una sola pieza. Entonces hasta aquí sería la secuencia a repetir. Seguiríamos con la segunda secuencia haciendo estos dos y por eso es mejor engancharlos. Después seguiríamos con los dos puntos bajos, un punto alto, etcétera. Así hasta el final. Hacemos un punto de borde y hacemos dos puntos bajos, tres puntos bajos, perdón. Un punto alto, 7 puntos bajos,
2 puntos altos, dos puntos bajos, 2 puntos altos, un punto bajo, 2 puntos altos, dos bajos, 2 puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto y 5 puntos bajos. Perdón, 4. Hasta estos 4 puntos bajos es la secuencia que hay que repetir. Hacemos el punto de borde y después hacemos 3 puntos altos, dos puntos bajos, 1, 2, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, y 4 puntos altos. Aquí cada 3 puntos podéis enganchar porque será un tramo largo. Cada 3, cosas así es suficiente. Entonces hasta aquí, hasta el cuarto punto alto es la secuencia que hay que repetir. Hacemos el punto de borde. Después hacemos 4 puntos bajos. Un punto alto. Siete puntos bajos.
Ahora hacemos 2 puntos bajos. Anteriormente 2 puntos altos, ahora 2 puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Un punto alto. Un punto bajo. Perdón. 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 7 puntos bajos, 1 punto alto, 9 puntos bajos. Bueno, 9 no, serían 9 siguiendo con la segunda secuencia. Aquí serán 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, y esta será la secuencia a repetir. ¿Vale? Hacemos el punto de borde y hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos, 1 punto alto, 4 puntos bajos, 1 punto alto, 3 puntos bajos, 1 punto alto, 3 puntos bajos, 1 punto alto, 3 puntos bajos, 1 punto alto, 4 puntos bajos, 1 punto alto, 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 5 puntos bajos, bueno, 2, serían 3 puntos bajos, y a partir de ahí empezaríamos a repetir la secuencia. Si continuamos con la secuencia, son los 2 puntos bajos con los que hemos empezado aquí, 2 puntos altos, y así volvemos a repetir la secuencia hasta el final.
Hacemos el punto de borde como siempre y después hacemos 2 puntos altos. Dos puntos bajos. Perdón, 3. 1, 2 y 3. Aquí un punto alto. Siete puntos bajos. Dos puntos altos. Dos puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Dos puntos altos. Siete puntos bajos. Dos. Aquí vamos a hacer un punto alto. Hay un error y hago dos en la imagen, pero tenéis que hacer uno y después 3 puntos bajos. Después hacemos 2 puntos altos. Y un punto bajo. Hasta aquí la secuencia a repetir. Empezamos haciendo el punto de borde y después hacemos 2 puntos bajos. Tres puntos altos. Dos puntos bajos. Perdón. Dos puntos bajos y ahora un punto alto. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Un punto alto. Tres puntos bajos. Un punto alto. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Entonces son dos puntos bajos, tres puntos altos, dos puntos bajos,
un punto alto y hasta aquí es la secuencia a repetir. Hacemos el punto de borde, después hacemos un punto bajo, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, siete puntos bajos, dos puntos altos, tres puntos bajos, dos puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, y dos puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que hay que repetir. Hacemos el punto de borde. Y ahora aquí hacemos un punto alto. Un punto bajo. Cuatro puntos altos. Dos puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, cuatro puntos altos, podemos enganchar algunos si queréis para que quede más unido, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo.
Hasta aquí la secuencia que hay que repetir. Ahora seguiríamos con un punto alto, un punto bajo, 4 puntos altos y así hasta el final. Hacemos el punto de borde y después hacemos 7 puntos bajos. Siete, un punto alto, 7 puntos bajos, dos puntos altos, un punto bajo, 2 puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto, perdón, 5, no, 1, 2, 7 puntos bajos, un punto alto, y hasta aquí la secuencia a repetir. Hacemos el punto de borde como cada vez. Aquí hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto alto, aquí hacemos 3 puntos bajos, y 2 puntos altos. Dos puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, 5 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, dos puntos altos, tres puntos bajos, un punto alto y 2 puntos bajos. Hasta aquí sería la secuencia a repetir. Seguiríamos como hemos empezado: un punto bajo, un punto alto, 3 puntos bajos, dos puntos altos, dos puntos bajos, y así
hasta el final. En esta vuelta hacemos el punto de borde, un punto alto, 2 puntos bajos, 2 puntos altos y después hacemos 3 puntos bajos, un punto alto, 7 puntos bajos, tres puntos altos, siete puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, 2 puntos altos, dos puntos bajos y 2 puntos altos. Hasta aquí sería la secuencia que hay que repetir y entonces seguiríamos con la segunda secuencia de un punto alto, dos puntos bajos, 2 puntos altos y así vamos repitiendo hasta el final. Hacemos el punto de borde y hacemos 2 puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, dos puntos altos, siete puntos bajos, no, 2 puntos bajos, 2, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, dos puntos altos, tres puntos bajos, un punto alto y 3 puntos bajos. Hasta aquí la secuencia a repetir. Esta es la última fila para que el diseño sea completo. Entonces ahora la siguiente fila ya sería la primera. Y esto es toda la repetición completa.
Así que vamos a repetir esto tantas veces como queráis, según lo larga que queráis la manta. A partir de aquí volvemos a la fila 1. Como ya he dicho, volveríamos a la fila 1, que sería esta. Hacemos el punto de borde, 2 puntos altos, un punto bajo, aquí serían 3 puntos altos, y como veis es la primera fila. Entonces repetiríamos el diseño hasta la fila 60. Aquí van 2 puntos altos, 7 puntos bajos, 6 puntos bajos, y vamos siguiendo tal cual hemos hecho en la fila número 1. Después iríamos con la 2, 3 y así. Vamos repitiendo los 2 vídeos, porque ya sabéis, la fila número 1 está en la primera parte. Pues vamos repitiendo los 2 vídeos tantas veces como queramos de largo nuestra manta. Bueno, aquí tenéis la manta con las repeticiones y me pararé aquí. ¿Veis? Entonces lo suyo es que veis cómo empieza aquí la manta con este diseño, entonces que terminara del mismo modo. Entonces podría terminar así, indiferentemente de lo larga que fuera, terminar como empieza, ¿vale? Para que también sea simétrica su comienzo y su fin. Pero si hacéis como yo, que he decidido pararme aquí, también queda bien. Ahora lo que voy a hacer es un borde de punto deslizado para darle más fuerza a la forma y al acabado. Ahora vamos a hacer el borde de punto deslizado. Entonces empezaríamos en la esquina superior derecha, así como empezaríamos si siguiéramos el patrón. Entonces yo he elegido hilo negro, pero podéis elegir el que queráis. Puede ser un color completamente diferente, siempre queda súper bien. Entonces pasamos. No. Y vamos a cogiendo los 2 bucles, como haciendo crochet normal, vamos haciendo punto deslizado. ¿Veis? Los 2 bucles. Y vamos haciendo punto deslizado hasta la otra esquina. En esta parte es muy fácil de hacer porque es lo convencional, ¿no? Al llegar a la esquina, hacemos hasta el último punto. Este es el último. Y ahora vamos a hacer en cada color un punto. Es decir, hacemos aquí una cadena y en este hacemos un punto. Ahora en el blanco, ¿veis? Negro, blanco, y vamos haciendo punto deslizado hasta el final de este lado. No estiréis demasiado y vamos haciendo. Cuando llegamos a la otra esquina, este
es el último punto que sería del gráfico, y aquí tenemos que hacer uno aquí, porque si os acordáis este lado son 2 hileras, 1, 2, un punto de cadena y giramos. Y entonces ahora aquí vamos a hacer en cada agujero de estos, ¿veis? Aquí, aquí, 1, y vamos a ir haciendo hasta el otro lado, que ya será el último. Cuando llegamos al final, hacemos hasta el último punto y hacemos una cadena y hacemos aquí, en la parte negra, y después así, blanco, negro, y vamos haciendo punto deslizado hasta que lleguemos al final. Y este ya es el último lado. Ya veis que nos queda un acabado más formal y más bonito. Hacemos hasta el último punto y entonces cortamos el hilo, un trocito un poco largo para que nos dé para trabajar. Sacamos de aquí y en el último, que es el primero que hemos hecho antes, quiero decir, pasamos la aguja y pasaremos el hilo. Y ahora pasamos por el último que hemos hecho. Es que en negro justamente creo que no se ve muy bien. Pasamos la hebra por aquí. Ya está. Y esto la esconderemos igual que esta, que es la del inicio. La esconderemos con una aguja después por detrás. Ya sabéis que podéis hacer un doble borde. Si habéis dejado las hebras lo podéis tapar con ese doble borde. Y podréis ver cómo hacerlo en otro vídeo que está en mi canal. Pero en este caso he hecho este que es súper simple, pero le da forma a la manta. Después podemos cortar los hilos, ¿veis? Si lo habéis ido escondiendo, se pueden cortar estos hilos que sobran. Con cuidado de no cortar un hilo que sea un punto. Y ya está. Las hebras de las esquinas las escondemos por detrás con una aguja y ya tenemos nuestra manta terminada.